¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que, de verdad, está moviendo los cimientos de cómo construimos aplicaciones web con React. Estamos hablando de los React Server Components y las Server Actions, dos conceptos que están literalmente redefiniendo lo que significa hacer una aplicación full stack. Muy bien, vamos a arrancar con un dolor de cabeza que seguramente a más de uno le suena familiar. La complicación de traer datos en aplicaciones con renderizado del lado del servidor, o lo que conocemos como SSR. A ver, con el SSR de toda la vida, el primer HTML que llega al navegador es como una foto, pero muchas veces es una foto a la que le faltan piezas. ¿Por qué? Porque las funciones que usamos para pedir datos como useEffect simplemente no corren en el servidor. El resultado es que el contenido que depende de esos datos no está. Y eso como que le quita un poco el chiste a usar SSR en primer lugar, ¿no? Y bueno, justo para solucionar este lío es que React nos trae una nueva herramienta súper poderosa. Es de verdad un cambio de chip que nos obliga a pensar en los componentes de una forma totalmente nueva. Y aquí lo tienen, el React Server Component, o RSC. La clave de todo está en esa definición. Es un componente cuyo código jamás, pero de verdad, bajo ninguna circunstancia se ejecuta en el navegador. Esta es su característica principal y lo que lo cambia todo. Miren, este diagrama lo deja clarísimo. Como se puede ver, los RSC viven y hacen todo su trabajo en el servidor o cuando se compila el proyecto. El navegador del cliente, allá a la derecha, solo recibe el resultado ya cocinado, el HTML final. No recibe el código del componente. Es una separación total y absoluta. Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena, ¿no? Las ventajas. Con los RSCs, imagínense poder consultar una base de datos directamente desde un componente, sin más, o mantener las claves de API bien guardaditas y seguras en el servidor. Además, le quitamos un montón de peso al JavaScript que mandamos al cliente. Y la joya de la corona, podemos usar Async Await así de frente en la función del componente. Una maravilla para traer datos. Ok, todo muy bien, pero esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? Si todo esto corre en el servidor y no podemos usar hooks como useState, entonces, ¿cómo manejamos los clics, los formularios, la interacción? ¿Cómo hacemos que la aplicación se sienta viva? Y la respuesta son los componentes de cliente. No todo tiene por qué ser un RSC. Aquí es donde React nos da el poder de elegir. Como vemos en la tabla, es una división de tareas. Los RSCs se encargan del trabajo pesado en el servidor y los componentes de cliente se ocupan de toda la interactividad, el estado y los eventos en el navegador. ¿Y cómo se marca esa división? ¿Cómo le decimos a React esto es para el cliente? Con esta simple directiva, arriba de todo en el archivo. useClient es la pequeña pieza de código que dibuja la frontera entre el mundo del servidor y el del cliente. Este diagrama es perfecto para entenderlo. La directiva useClient funciona como una cascada. Cualquier componente que se importe dentro de un archivo que tenga useClient se convierte automáticamente en un componente de cliente también. Es como si creáramos una isla de interactividad en medio de un océano de componentes de servidor. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho de cómo los RSCs son geniales para leer datos del servidor de forma súper eficiente y segura. Pero claro, una aplicación real también necesita escribir o cambiar datos. ¿Qué hacemos ahí? Y para eso, justamente, llegan las Server Actions. Piénsenlo así. Son la otra mitad de la ecuación. El complemento de los RSCs para modificar datos. Es una función que podemos definir y conectar a un botón, a un formulario, con la garantía de que su código se va a ejecutar únicamente en el servidor, de forma segura. Y el proceso es súper directo. Imaginen, alguien llena un formulario, le da a enviar, ¡pum!, se dispara la Server Action. Esta función hace lo que tenga que hacer en el servidor, como guardar algo en la base de datos, y luego React, como por arte de magia, se encarga de volver a renderizar y actualizar la pantalla. Se acabaron las APIs complejas para operaciones sencillas. A ver, cuando ponemos todas estas piezas juntas sobre la mesa, el resultado no es solo un par de funciones nuevas. No, es un modelo completamente nuevo para construir aplicaciones. Uno que fusiona el frontend y el backend de una forma que nunca habíamos visto en el mundo de React. Y aquí lo tenemos, el panorama completo. Los Server Components trayendo los datos,
los Client Components poniendo la magia de la interacción y las Server Actions manejando los cambios. Todo funcionando como una orquesta, dirigido por un framework como Next.js, que nos da toda la infraestructura para que esta armonía sea posible. Ok, para que nos quede súper claro, vamos a repasar los puntos clave. RSS en el servidor para traer datos de forma segura. ¡Listo! Componentes de cliente en el navegador para que todo sea interactivo. Use Client, la directiva que marca la frontera entre esos dos mundos. Y Server Actions, el camino seguro para modificar datos desde la interfaz. Entender el rol de cada uno es lo más importante. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta final, una de esas que te dejan pensando. Con componentes que pueden hablarle directo a la base de datos y funciones que viven en el servidor, pero se llaman desde un botón, ¿será que esa vieja línea que separaba el frontend del backend se está borrando para siempre? Sin duda, estamos ante el comienzo de una era totalmente nueva para el desarrollo con React.